saludo cordial a todos y a todas. Bien contento de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo la información que es seguimiento de la información que habíamos estado cubriendo en las reuniones anteriores. Por eso le puse al tema de hoy, Guarda tu corazón, parte 2. ¿Okay? Vamos a tocar aspectos relacionados de la conexión corazón-cerebro. Ya habíamos visto en la conferencia anterior que hay conexiones del corazón con el hígado, hay conexiones del corazón con el músculo, hay conexiones del corazón con el intestino, con los vasos sanguíneos. El corazón está conectado a través de unas secreciones endocrinas que esta semana estuve indagando un poco más profundo y son muchas más que las que discutimos la semana pasada. Vamos a hablar del corazón roto, porque hay un síndrome de corazón roto. ¿Okay? Y tiene que ver mucho con eso que hemos escuchado por ahí en ocasiones de me rompió el corazón o le rompiste el corazón, ¿verdad? Tiene que ver con eso también. Vamos a hablar acerca de una planta cardiotónica y del corazón alegre. ¿Okay? Así que vamos a comenzar usando el texto favorito mío de base que tiene que ver con el corazón y es este de Proverbios 4, 20 al 23 que dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Está hablando, refiriéndose a las palabras, ¿verdad? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y estos textos los repetiré un montón de veces porque hasta que nos los sepamos de memoria y hasta que comprendamos a cabalidad el significado que tienen estas palabras. Ahora, hay uno nuevo esta semana y es el de Hebreos 8:10 y dice, porque este es el pacto. Pacto quiere decir el testamento que hizo Dios con su pueblo, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, y sobre sus corazones las escribiré. Fíjense que no solamente Dios se conforma con darnos las leyes, ¿verdad? Escritas a través de su palabra, sino que las pondré en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Saben por qué las va a escribir en el corazón? Porque hay gente que aún teniendo el corazón de piedra, como Dios hizo allá con Moisés en el desierto, que tuvo que escribir sus leyes en las piedras, pues aún así, aún teniendo el corazón de piedra, Dios puede escribir sus leyes en los corazones de cada uno de nosotros. O sea que no hay excusa para usted decir que no, yo no conocí, yo no entendí. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de poner en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro DNA, está escrita su voluntad para con nosotros. El asunto es que miramos para otro lado, pensamos en otras cosas, nos envolvemos con todo aquello que nos distrae de eso que a través de su espíritu quiere comunicarnos, ¿verdad? ¿Está claro ahí? Entonces, ahí la palabra mente, fíjense, siempre me gusta traer las diferentes definiciones de la palabra mente, dianoia, en griego, que quiere decir entendimiento, se refiere a las almas y a los pensamientos. O sea que cuando se refiere a mente está hablando de pensamiento, está hablando de la forma en cómo nosotros utilizamos la mente, del razonamiento, todo eso está incluido dentro de esa definición. Y la palabra corazón, de cardia, ¿verdad? Que quiere decir el centro, fíjense cómo dice ahí, corazón es voluntad, pero también cardia quiere decir corazón, el centro afectivo de nuestro ser, fíjense que trasciende a lo que habíamos dicho la semana pasada, a ser solamente una bomba que hace que la sangre corra por todas las arterias y las venas del cuerpo, sino que también es el centro afectivo de nuestro ser. Dentro de esa definición está envuelta esa definición
que tiene que ver con la capacidad preferencial moral, es decir, el deseo volitivo o lo que nosotros elegimos. ¿Ven? Si nosotros dejamos que nos dejamos llevar por eso que Dios escribió en nuestro corazón, ¿cuál va a ser nuestra voluntad? Hacia hacer su voluntad, ¿verdad? No es tan complicado. Aunque el corazón sea de piedra, ahí nuestro Creador pone y escribe sus preceptos y sus leyes. Hay un artículo con el que me encontré, publicado en Frontiers in Aging Neuroscience, que estábamos hablando de la importancia de preservar el corazón, porque del corazón mana la vida y el corazón tiene efecto sobre todos los órganos del sistema, pero específicamente este artículo habla del efecto del corazón en la mente. En la mente. Nuestro objetivo es proporcionar información sobre los posibles factores psicológicos, sociales, biológicos involucrados en las interacciones corazón-cerebro que pueden contribuir a la enfermedad y la salud. Estos científicos se dedicaron a buscar esas conexiones psicológicas, sociales y biológicas en las que el funcionamiento del corazón y la mente pueden contribuir al estado de salud general, no solamente del individuo, sino también de la población. Los manuscritos examinaron los impactos fisiopatológicos de la presión arterial alta, la rigidez arterial y la influencia de la función cardíaca en el cerebro y la cognición. Cuando habla de cognición se refiere a la capacidad de la persona recordar, hay pérdida de cognición, eso se define en términos de los diferentes tipos de demencia, del Alzheimer, cuando se va perdiendo la cognición, la capacidad de pensar, razonar, recordar, entender, cuando se pierde la cognición, ¿verdad? Encontraron en los pacientes con enfermedad de arterias coronarias una conectividad reducida en el hipocampo derecho del cerebro, la circunvolución lingual derecha y la circunvolución frontal media izquierda. O sea que los pacientes que ya tienen enfermedad coronaria ya se empiezan a afectar unos componentes del cerebro que tienen que ver con todo eso, de las emociones, la cognición y todo eso que mencioné anteriormente. Concluyeron que la reducción de la conectividad neuronal cerebral puede contribuir al deterioro cognitivo en los pacientes con enfermedad arterial de las arterias coronarias. Y, como les decía la semana pasada, los problemas de enfermedad arterial, la aterosclerosis y la arteriosclerosis son de las enfermedades más comunes en casi toda la población. ¿Okay? Una revisión de otro artículo, son alrededor de 11 artículos que revisaron ellos, 11 estudios, subrayan que la cardiopatía auricular, un trastorno estructural y funcional de la aurícula izquierda, que es la parte de arriba del corazón, del lado izquierdo, puede manifestarse como fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca, puede contribuir al deterioro cognitivo. La aurícula de izquierda es la que recibe la sangre oxigenada que viene del pulmón, de los pulmones, para entonces a través del ventrículo izquierdo bombearla al resto del sistema. Así que una deficiencia en la aurícula izquierda puede producir y contribuir al deterioro cognitivo. La depresión, las personas que están deprimidas, no estoy hablando del que puede estar triste 1, 2 o 3 días por la pérdida de alguien o porque algo no ocurrió como ellos esperaban y demás, pero estas personas que ya están con trastornos depresivos, dice aquí, la conclusión de la revisión es que la depresión puede activar mediadores proinflamatorios, lo que puede conducir a un deterioro de los pequeños vasos cerebrales, con la consiguiente reducción del flujo sanguíneo cerebral, causando déficits cognitivos. Fíjate que una persona que está deprimida puede ir alterando esos vasos pequeñitos que están en el cerebro y va perdiendo volumen el cerebro. ¿Ah? Va perdiendo su volumen y su función. La diabetes, miren esto que interesante.
Se examinaron cómo la diabetes se asocia con la estructura y función cerebral en pacientes geriátricos. Encontraron que la diabetes se asoció con una mayor incidencia de lagunas cerebrales y atrofia cerebral en las mujeres en comparación con los hombres. Mayor en las mujeres que en los hombres. Vamos ahora a investigar, vamos a estar investigando por qué más en las mujeres que en los hombres. Se producen unas lagunas cerebrales y atrofia cerebral. Por lo tanto, este estudio apoya aún más las diferencias en los procesos fisiopatológicos entre hombres y mujeres, como se ve en el estudio de Selbach y sus asociados. Puede haber una relación de esa diferencia en que las mujeres tienden a ser más sensibles emocionalmente, por ende, cuando algo no está bien, pues se van a ver más afectadas que los hombres. Pero fíjense que aquí las que más se afectaron fueron las mujeres diabéticas. ¿Sí? Estábamos en un programa esta semana hablando de un artículo que el cromosoma X carga un gen que se llama el USP11, que regula la función de la ubiquintina, y la ubiquintina es la que rotula la basura en el cerebro para que el sistema la pueda limpiar. Entonces, la mujer, por tener 2 cromosomas X, tiene más genes de ese tipo, por ende, el cuerpo tiene que hacer un trabajo mayor en llevar a cabo ese proceso de identificar las toxinas. Hay 2 proteínas mayormente, que es la proteína tau y la beta amiloidea, que se acumulan cuando están en altas cantidades, y si el sistema no las identifica correctamente, entonces generan unos conglomerados de proteínas que se pueden calcificar y se pueden interrumpir la conducción entre una neurona y otra. Y se ve más afectada en la población de mujeres que en los hombres. Vamos a hablar un poco del síndrome de corazón roto. Eso a mí y a todo el que lo ha visto esto le ha llamado muchísimo la atención, ¿verdad? Porque hay hasta canciones del corazón roto y todas estas cosas, ¿verdad? Antes se hablaba mucho del corazón roto, ¿verdad? Me rompiste el corazón, te rompí el corazón, ahora se te va a romper el corazón. Y fíjense, no han estado tan lejos de la realidad, porque este síndrome, ¿verdad? Que se descubrió, se describió este síndrome por primera vez en Japón en 1990, se llama miocardiopatía de Takotsubo, y es un debilitamiento del ventrículo izquierdo del corazón. Habíamos hablado ¿verdad? Del atrio izquierdo, que podía producir unos problemas en los vasos sanguíneos del cerebro, pero ahora estamos hablando de un debilitamiento del lado del ventrículo, que es el que bombea la sangre que va a salir por la aorta. Se le llama así síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo. La afección puede ser el resultado de un estrés emocional, oigan esto, un estrés emocional o físico grave, como una enfermedad repentina, la pérdida de un ser querido, un accidente grave, una noticia que usted no esperaba, un terremoto, cualquiera de estas cosas que han pasado por aquí en medio nuestro. Aquí en Puerto Rico, pues podríamos estar teniendo mucha gente afectada del corazón por esto sin haber sido diagnosticados como el síndrome de corazón roto. ¿Ok? ¿Qué puede sentir la persona con el corazón roto? ¿Ok? No es que se explota, se rompe, pero se inflama. Caramba, no incluí la vista de cómo se inflama internamente el corazón, aunque la semana pasada les había hablado algo de eso. Pesadez, dolor en el pecho. ¿Cuánta gente no siente pesadez o dolor en el pecho? Que puede surgir o parecido a como cuando hay obstrucción de una de las arterias coronarias. Pero en la mayor parte de los casos no hay obstrucción. Es como si fuese un reflejo, ¿verdad? De espasmo de la arteria que genera ese tipo de síntomas. Dificultad para respirar, aparición repentina de fatiga marcada, sudores fríos o mareos. ¿Okay? Mucha gente de las que van a sala de emergencia todos los días van con alguno de esos síntomas.
son indistinguibles de un ataque cardíaco, o sea que son similares, ¿verdad?, a los de un ataque cardíaco. Y en un electrocardiograma se puede mostrar anomalías similares a las que se encuentran en algunos ataques cardíacos. O sea que puede ser diagnosticado como un ataque cardíaco. Factores de riesgo. Ahí, cuando dice sexo es comparando hombres y mujeres. El síndrome de corazón roto es más común en mujeres que en hombres. La edad, la mayoría de las personas de corazón roto son mayores de 50 años. Y las enfermedades de salud mental, también como la ansiedad o la depresión, pueden correr un riesgo más alto de tener el síndrome del corazón roto. ¿Cuáles son las causas? Pues mira, los científicos todavía desconocen, como casi siempre, ¿verdad?, la causa precisa del síndrome del corazón roto. Pero algunos expertos creen que el aumento de las hormonas del estrés, como la adrenalina, aturde el corazón, desencadenando cambios en las células del músculo cardíaco o en los vasos sanguíneos coronarios o ambos, que impiden que el ventrículo izquierdo se contraiga de manera efectiva. Alguna gente, cuando están bajo una situación de estrés fuerte, severa, sienten, ¿verdad?, que lo sienten en el pecho. Lo sienten en el pecho. Algunos le dan angina, algunos le da un dolor que le corre hacia el hombro, al brazo. Algunos se desmayan, algunos... Hay diferentes manifestaciones. Todavía ellos no saben, pero creen que puede estar relacionado a la adrenalina, que es una de las hormonas que producen las glándulas suprarrenales cuando hay estrés. Le dan un susto a usted, le frena un carro al lado, el corazón empieza, es por el efecto de la adrenalina. Usted se pone en alerta para salir volando o salir corriendo o pelear. Antes era fight or flight, pelear. Ahora también están hablando de salir corriendo. ¿Cuáles son algunas de esas causas que ellos han identificado? Número uno, una caída repentina de la presión arterial. Habría que ver cuál es la causa, ¿verdad?, de esas personas que tienen una caída repentina de la presión arterial. Ese problema en sí mismo hay que investigar cuáles pueden ser las causas. Hay personas que bajo situaciones de estrés, en vez de subirle la presión, le baja. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de responder al estrés. Personas que están todos los días bajo situaciones de estrés prolongado, en un momento dado, se fatiga la función o se recarga tanto, o se agota tanto la función hormonal de las glándulas suprarrenales, que entonces puede que no reaccionen y en vez de subir la presión le baje. ¿Ok? Y se desmayan. Esas son esas personas que de momento tienen un mal rato, una discusión, un coraje bien fuerte y se desmayan, porque el cuerpo no pudo responder adecuadamente a ese estrés y entonces el sistema tumba para proteger el cerebro, para proteger quizás el mismo corazón, quizás protegerlo de un derrame cerebral, de rompimiento de un vaso sanguíneo, entonces se desmayan. Enfermedades graves, como una cirugía, procedimiento médico, como es la prueba del esfuerzo cardíaco, el stress test. Ustedes no tienen una idea de la cantidad de personas que nosotros hemos atendido en nuestra oficina que después de un stress test de esos que le hizo el cardiólogo, empezaron a tener situaciones que nunca habían tenido antes. Pero es que si una persona nunca corre, una persona no está acostumbrada a caminar, lo trepan en la máquina esa a caminar bajo el efecto también de una droga que le ponen, pues eso pues, está estresando el sistema al punto de que entonces se puede producir ese daño en el ventrículo. ¿Ok? Dolor intenso. Un dolor intenso puede generar un estrés tan severo que la persona se altere la función cardíaca. Gente que son víctimas de violencia doméstica. Hay unos que se afectan más y otros que se afectan menos. Un ataque de asma puede provocar en una persona una crisis por falta de oxígeno, que entonces el corazón también se afecte. Miren todas las cosas que lo pueden causar. Recibir malas noticias, como un diagnóstico de cáncer, ¿eh?, un accidente automovilístico,
por la pérdida o enfermedad inesperada de un paciente cercano, amigo. Yo conozco una persona que se le murió la mascota y le dio depresión. ¿Ok? Hay personas que son mucho más sensibles que otras. Yo a mis hijos desde pequeños los preparé para ese tipo de situaciones porque la vida, según Salomón, es como una planta, como una flor que hoy está y mañana quizás no está. Tenemos que disfrutar cuando estamos porque puede ser que de un momento a otro venga alguien, arranque esa flor o la pise o se venga un gusano y se la come o la corte o se seque por el sol. Yo desde pequeño los hijos míos los preparé y les expliqué lo que era la vida y les expliqué que la vida aquí en esta tierra era pasajera, aunque haya personas que duran 100 años y otros que duran 50, hay algunos que se mueren al nacer y hay otros que nunca nacen. ¿Ah? Un argumento feroz, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque todos estamos vulnerables a esto. Un argumento fuerte, una discusión, la pérdida financiera. Hay gente que cuando han recibido noticias de la pérdida financiera, o por ejemplo lo que ocurrió en el 9/11, ¿verdad? Hubo gente que perdieron, se corrompió el corazón y se le rompieron los huesos porque se tiraron desde el edificio. Pero hubo otros que al recibir la noticia de las pérdidas que habían tenido financieras también tuvieron consecuencias severas, ¿no? Miedo intenso, hablar en público. Yo hace poco, pues, no sé, semestre pasado, recuerdo haberle pedido a un estudiante que pasara al frente en la clase y él le explicara a los estudiantes algo y la muchacha casi le dio un estado casi entró en un estado de un ataque de pánico. Porque yo le dije, fulana, pasa aquí al frente. Estaba como distraída y entonces yo había acabado de explicar algo. Explícale a los compañeros esto que yo acabo de explicar. Y se puso tan nerviosa, yo la vi que se puso pálida, empezó a temblar y fui donde ella. Le dije, no te preocupes, qué sé yo, pero se puso tan y tan mala que hasta yo me asusté, quizás me da miel. Sí, de lo mal que vi que se puso. Créanme que en todo el semestre no volví a llamarla. Una fiesta de sorpresa, eso que le gusta dar fiesta de sorpresas con mariachis y esas cosas. Yo he visto a gente en esa fiesta de sorpresa llorando. Algunos, yo no sé si es de la alegría o de la tristeza de que cumplieron un año más, pero hay gente que cualquier sorpresa, usted ve estos programas de televisión que asustan a la gente y los están grabando. Yo he visto a gente que del susto se han ido por unas escaleras para abajo, hay otros que han reaccionado casi matando al que le hizo el susto. O sea, el ser humano, de acuerdo a la forma en cómo se crió, a la información que hay en el cerebro, va a reaccionar distinto. Hay algunos que tú te le paras al lado y de momento miran y se asustan. ¿Ah? Algunos precursores emocionales que pueden afectar funciones del corazón. Y el corazón reacciona a nuestra percepción también de no sentirnos amados, necesitados. El término en inglés de nutridos es nurture, o sea, apapachados, ¿cómo es? Queridos, ¿verdad? Reconocidos, recompensados, deseados y apreciados. Cuando nosotros estudiamos en el iris, y después más adelante cuando hablemos del efecto de las emociones en la mente, yo le voy a traer unos diagramas de fotos que hemos tomado del iris de personas que son mucho más sensibles en el aspecto emocional. Y hay personas que se reflejan situaciones que los predisponen a situaciones de autoestima. Esa es la persona que tiene que estar todo el tiempo recibiendo, le hiciste bien, esto, aquello, lo otro. Necesita sentirse recompensado todo el tiempo. Ya por esa naturaleza necesita ese tipo de, qué bueno lo hiciste, te quedó bien, pam, pam, pam. Hay otros que tienen le llamamos radiales,
en la zona de supervivencia y esa persona todo el tiempo está pensando en cómo va a sobrevivir, tendré dinero para pagar las cuentas este mes, qué pasa si me botan del trabajo, qué pasa si me cuelgo en la clase, son este tipo de personas que todo el tiempo están pensando en que les puede ir mal. Hay otros, hay otros que tienen un radial en la zona que tiene que ver con vitalidad y conciencia, y esos son esos que siempre están cansados. Esos que siempre están cansados tienen una conexión adicional y es que se le hace muy difícil conectarse espiritualmente también con Dios. Quizás por eso es que se sienten tan mal, porque dicen, o sea, ellos miran en su entorno, ven las cosas como están y en vez de animarse y ver cómo salen, dicen, ah, no, esto no vale la pena, esto está muy malo. Y entonces no se conectan con Dios. Por lo general, por lo general, los que más se afectan es cuando en la niñez hay dos o tres hermanos y uno se siente que al otro lo atienden más, a este otro no le prestan atención, se sienten desatendidos, se sienten que no son deseados o apreciados. Y eso tiene que ver mucho en lo que ocurre cuando la madre quedó embarazada. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres quedan embarazadas no queriendo quedar embarazadas? Automáticamente todo eso se refleja en el sistema nervioso, en las células de ese niño que se está formando en el vientre de su madre. Desde ese momento, igual que esos que querían una nena y le nace un varón, o viceversa, todo eso tiene un impacto sobre el sistema nervioso y son precursores y se convierten en precursores emocionales que van a traerle posiblemente problemas a esa persona a través de toda la vida y lo van a hacer sensible en otros aspectos de su salud también, mental, física y hasta espiritual, porque la persona que pensó que sus padres no lo quisieron van a pensar también que Dios tampoco los ama, porque si no vieron el amor, no se manifestó el amor de un padre hacia un hijo o hacia los hermanos, o no vieron ese amor expresado del padre a la madre o de la madre al padre, van a pensar que si esto que yo veo no se puede dar, menos lo que no veo. ¿Ok? Así que, especialmente en las personas mayores, hay situaciones de estas que se dan en la niñez que después cuando las personas se envuelven en la vida, eso no tiene tantas repercusiones. Pero todo lo que tiene que ver con sangre tiene que ver también con la alegría de vivir. Para tener una sangre sana, un corazón contento, tiene que haber buenos deseos y alegría de vivir. ¿Ok? Tiene que haber ese deseo. Una de las plantas que más propiedades tiene relacionadas al corazón es el hawthorn berry o baya de espino. ¿Ok? Tiene antioxidantes, tiene propiedades antiinflamatorias, puede reducir o bajar la presión arterial, puede reducir los niveles de colesterol en sangre, puede reducir la ansiedad, puede tener propiedades anti-aging, anti-envejecimiento y si se utiliza como es indicado puede ayudar a tratar situaciones de insuficiencias cardíacas como un cardiotónico. ¿Okay? El Hawthorne, lo van a ver por ahí, está en casi todos los libros de fitoterapia, de plantas medicinales, aparece la baya de espino o el hawthorn berry. Estoy incluyendo la planta porque me pidieron que incluyera alguna alternativa de remedio y sí, tenía razón. Vamos a hablar de eso que afecta desde el punto de vista físico, mental, emocional, pero también vamos a ver cómo resolvemos el problema. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora enferma el corazón. Oye eso. La gente que se crean esas expectativas que van más allá de las posibilidades, también le puede enfermar el corazón. ¿Mm? Esperanza que se demora. Hay gente que se ilusionan con algo que quisieran, no se da, que se demora, a veces no tienen paciencia, piensan que van a ser exitosos de un día para otro. Puede afectar el corazón, lo dice Proverbio. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. ¿No?
Por eso tenemos que aprender a vivir un día a la vez y ir trabajando con eso que podemos lograr de día en día, que es lo que se va a sumar para eso que nos va a llevar. No es que no vamos a tener esperanza, pero lo vamos a poner allí y no podemos obsesionarnos con la esperanza, porque entonces se nos daña el corazón. Proverbios 17:22. Yo le dije que Proverbios era uno de los libros que más habla del corazón. Y en estos días hemos visto montones de citas, pero dice ahí, el corazón alegre hará bien como una medicina. La palabra medicina ahí quiere decir sanidad, cura. Mas el espíritu triste, abatido, afligido, seca los huesos. ¿Será por eso que tantas personas después de cierta edad sufren de osteoporosis? Espíritu abatido, seca los huesos. Si no hay ánimo para vivir, si no hay deseo de vivir, si no se está alegre, se secan los huesos. Y si se secan los huesos, se va secando todo. Ayer estaba leyendo una cita en uno de los libros de texto que nosotros tenemos, que la mayor parte de la gente que tiene piel seca también tiene el intestino seco. Hay una relación también de intestino y piel, y de riñones y piel. Proverbios 23:15-16. Hijo mío, si tu corazón es sabio, acuérdense que Dios escribió ahí en nuestro corazón, mi corazón también se alegrará. Hasta el corazón de Dios se alegra. Del Padre se alegra, ¿verdad? Cuando el Hijo es sabio, el corazón del Padre se alegra. ¿Ah? Y se regocijarán mis entrañas, los riñones, las vísceras y también la mente. ¿Vieron qué importante? Tener un espíritu alegre y vivir sabiamente. Cuando tus labios hablen lo que es recto o lo que es justo. ¿Vieron eso? El corazón, dice ahí, mi corazón también se alegrará y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. Así que, Filipenses, vamos al Nuevo Testamento ahora. Filipenses 4, 6 y 7 dice, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez digo que os gocéis y por nada estéis afanosos. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará ¿qué? ¿Qué va a guardar? Y si se guarda el corazón, ¿qué más va a guardar? La vida, la mente, todo, ¿verdad? Va a ser guardado. Y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. ¿Ven? Tiene que ir acompañado de nuestro entendimiento de las cosas, ¿verdad? De las enseñanzas que nos dejó Jesús. Así que, hasta ahí la clasecita de hoy. Espero que la hayan disfrutado. De la semana que viene en adelante vamos a hablar más sobre eso que les dije, de esos procesos que ocurren a nivel mental. ¿Okay? Hemos estado pasando por la sangre, corazón, introducimos el cerebro. La semana que viene vamos a estar hablando un poquito más acerca de lo que ocurre aquí arriba. Gracias, bendiciones.